El momento es de máxima tensión. Después de años de separación, de engaño, de dolor, dos gigantes se encuentran en una sala del trono en Egipto. Yehuda se acerca a Yosef, uno un pastor desesperado, dispuesto a sacrificar su propia libertad, el otro, el segundo hombre más poderoso del mundo, oculto tras una identidad falsa. Es uno de los momentos más dramáticos de toda la literatura. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿qué hay detrás de esto? ¿Es el acto final de una venganza planeada al milímetro o es la culminación de un plan mucho más grande? Hoy vamos a sumergirnos precisamente ahí, en esa tensión, en la historia de Yosef y sus hermanos, centrándonos en ese momento clave que se narra en la parashá Vaigash. Es básicamente el capítulo donde todo el drama que lleva 20 años gestándose llega a su clímax. Y para analizarlo, contamos con una serie de textos y comentarios que no se quedan en la superficie, sino que exploran las motivaciones profundas, la psicología y el significado espiritual que hay detrás de cada gesto. O sea que no vamos a hacer un simple resumen de la historia que, bueno, más o menos todo el mundo conoce. Nuestra misión aquí, con estas fuentes, es intentar meternos en la cabeza de Yosef. Entender qué le movió a someter a sus hermanos a esa tortura psicológica tan brutal. Porque, a ver, a primera vista parece un acto de crueldad tremendo. ¿O era, como sugieren algunos, una lección necesaria? Esa es la gran pregunta. Vamos a analizar cómo un pasado tan traumático puede ser redimido y cómo, según estas lecturas, cada persona tiene un papel que no puede transferir, una responsabilidad que no puede eludir. Y para ello nos guiaremos por dos conceptos que las fuentes destacan como fundamentales, una redefinición muy sorprendente de la humildad y el poder de actuar con lo que llaman un corazón correcto. De acuerdo, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por lo más obvio, por la superficie. Yosef ahora es el virrey de Egipto, el hombre de confianza del faraón, y cuando sus hermanos aparecen, desesperados por el hambre, él no se rebela. Al contrario, les acusa de espías, encarcela a uno de ellos, esconde dinero en sus sacos para que parezcan ladrones y, para rematar, planta su copa de plata personal en el saco de Benjamín para incriminarle. Si esto no es una venganza de manual, servida en plato frío durante 20 años, no sé qué es. Es la interpretación más lógica y, desde luego, la más humana, ¿no? Cualquiera en su situación sentiría ese deseo. Pero las fuentes nos invitan a mirar un detalle crucial. El texto bíblico dice explícitamente que cuando Yosef vio a sus hermanos, Yosef recordó los sueños que había tenido sobre ellos. No dice que recordó el pozo ni el dolor, recordó los sueños. Los sueños de las espigas de trigo y el de las estrellas, la luna y el sol, que se inclinaban ante él. O sea, que lo que se le activa no es el recuerdo del trauma, sino el de su destino. Exactamente. Los textos recalcan que no solo recordó las imágenes, sino su significado profundo. El lugar, la posición, la responsabilidad que el Eterno le había asignado. Y aquí es donde entra en juego ese concepto de humildad del que hablábamos, pero de una forma que choca con nuestra idea habitual. Espera, ¿cómo que choca? Humildad es ser modesto, no darse importancia. No, ¿qué tiene que ver eso con ser un virrey que maneja a su familia como a marionetas? Pues según una de las fuentes, nuestra idea de humildad es casi lo opuesto a la verdadera. El texto la define como reconocer nuestra posición delante del Eterno y llevarla a cabo. Y pone un ejemplo muy bueno. Un jefe. Un jefe humilde no es el que va pidiendo las cosas por favorcito. Ese es un jefe inseguro. Un jefe humilde es el que asume su rol, toma decisiones difíciles y se responsabiliza de que el trabajo salga. Abdicar de eso sería cobardía, no humildad. Entiendo. Es darle una vuelta de tuerca completa al concepto. Entonces, lo que proponen es que las acciones de Yosef no eran venganza, sino el cumplimiento humilde y responsable de su rol. Él tenía que hacer que sus hermanos, y en particular Yehudá, el líder, se inclinaran ante él. No por ego, sino para que la profecía se cumpliera. Precisamente, era un mecanismo, un proceso diseñado para llevarlos a un punto de quiebre, de arrepentimiento sincero, lo que en hebreo se llama teshuvá, y sobre todo para que reconocieran la autoridad que el Eterno le había conferido. Cada prueba estaba calibrada para llevarlos a ese momento final en que Yehudá se ofrece como esclavo. Vale, acepto el argumento. Digamos que no era venganza personal. Pero aún así, me cuesta reconciliarlo con el inmenso dolor que causa. Pone a prueba a sus hermanos hasta un límite casi sádico.
Y mientras, su padre, Jacob, está en casa sufriendo horrores. ¿Cómo puede algo que nace de una intención correcta ser tan destructivo? ¿El fin justifica estos medios? Eso es la cuestión central. Y las fuentes la abordan con una máxima que es, yo diría, el pilar de toda la historia. Cuando el corazón es el correcto, todo lo que se haga será para bien. El resultado final de una acción no depende tanto de la acción en sí, que puede parecer buena o mala, sino de la intención, de la motivación profunda. O sea que dos acciones idénticas pueden tener resultados opuestos, dependiendo de la pureza de la intención. Justo. Y aquí usan una analogía potentísima. La de dos padres que corrigen a su hijo por el mismo error. Un padre lo hace conteniendo a duras penas su enfado. El hijo percibe esa ira y se rebela, se siente atacado. El otro padre lo corrige desde la calma y el amor genuino. El hijo, al sentirse amado, acepta la corrección y aprende. La acción es la misma, una reprimenda, pero el corazón del emisor lo cambia todo. Esa analogía es brutal, porque creo que todos hemos estado en ambos lados de esa moneda. Lo que nos dices es que Joseph, a pesar de la dureza, operaba desde ese segundo paradigma. Su corazón era correcto. Las fuentes sostienen que sí. Su objetivo último no era el desquite, sino, como él mismo les dirá, preservar la vida. No buscaba su propio bien, sino la supervivencia de su familia. Por eso, aunque el proceso fue increíblemente doloroso, el fruto final fue bueno. La reconciliación. Sus acciones no generaron una espiral de odio, sino un cambio profundo. Esto contrasta radicalmente con lo que uno de los textos llama egoísmo disfrazado de respeto. Me ha llamado mucho la atención esa frase. Es un concepto muy afilado, ¿verdad? El ejemplo que dan es el de ver un error claro en alguien y no decir nada para no meterse o evitarse problemas. Lo disfrazamos de respeto, pero en el fondo es comodidad, es indiferencia, no es amor. La verdadera conexión, la que Joseph buscaba, a veces exige provocar un malestar temporal para lograr un bien mayor. Y esa idea de valentía nos lleva de vuelta a la responsabilidad, que parece ser otro de los pilares. No es solo la intención, sino aceptar que lo que hacemos deja una marca. Exacto. Ese concepto del corazón correcto está ligado a la responsabilidad personal. Las fuentes insisten en que cada persona tiene una posición: padre, madre, hermano, maestro. Abandonar ese puesto, no ejercer el deber que conlleva, es una falta de humildad. Es no querer aceptar las consecuencias de tu rol. Y esas consecuencias, según una de las fuentes, son permanentes. Hay una imagen que me ha impactado mucho, la de nuestra vida como una línea que se traza sobre un papel. Cada decisión cambia la dirección del trazo. Y lo más importante, no existe un borrador. No se puede volver atrás. Es una visión de la vida muy cruda, pero muy realista. Es la ley de causa y consecuencia. Los errores de los hermanos, la pasividad de Rubén, la violencia de Shimeón y Leví imprimieron una dirección en sus vidas. Y las cosas, aunque haya perdón, nunca volvieron a ser exactamente iguales. No es falta de perdón, sino la conciencia de que las acciones tienen consecuencias imborrables. Las relaciones son como vasos de cristal. Una vez rotos, las grietas siempre estarán ahí. Es que esa idea es muy dura. La irreversibilidad te obliga a pensar en cada decisión de una forma mucho más seria. Y esto me lleva a una pregunta que siempre me he hecho sobre Joseph. Cuando ya tiene poder en Egipto, ¿por qué no envía un mensajero a su padre? ¿Por qué deja que el pobre hombre siga creyéndole muerto durante años? Desde nuestra perspectiva parece cruel, sí. Pero si seguimos la lógica de aceptar la realidad que tus actos han creado, Joseph estaba haciendo precisamente eso. Regresar por su cuenta habría sido una resistencia a la voluntad divina que se había manifestado a través de la traición de sus hermanos. Él fue vendido, fue llevado a Egipto. Esa era su nueva realidad. Ya no era parte de esa familia de la misma manera. Al menos no hasta que el Eterno, usando el hambre, los reunió de nuevo. O sea que él entiende que su historia personal ha sido secuestrada por un plan más grande y su rol es fluir con ese plan, no intentar reescribir el guión. Exactamente. Una de las fuentes lo describe como poseedor de inteligencia espiritual, la capacidad de ver el orden, la armonía y el plan divino donde el resto solo vemos caos e injusticia. Él ve el trazo completo en el papel, no solo el último garabato, y acepta su lugar. Vale, todo esto es fascinante. Tiene una lógica interna muy potente. Pero me lleva a la pregunta del millón, la más práctica.
Si la clave de todo es tener este corazón correcto, esta inteligencia espiritual, ¿cómo se consigue? Porque no parece algo que se aprenda en un curso online. Y esa es la culminación del argumento. Las fuentes son muy claras y, para nuestra mentalidad de autoayuda, casi provocadoras. Dicen que no es algo que se logre por mérito o esfuerzo propio. Es un don divino. No es una conquista, es un regalo. Citan, de hecho, unas palabras de Yeshua que resumen esta idea. No puedo hacer nada de mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es una dependencia total del cielo. La idea de que el motor no está en nosotros. Me ha encantado la analogía que utilizan, la de los carritos chocones de las ferias. Es una imagen perfecta, ¿verdad? El cochecito, por muy bonito que sea, no tiene motor propio. No puede hacer nada por sí mismo. Solo se mueve por la energía que recibe de la malla eléctrica del techo, a través de esa varilla. Si la varilla se desconecta, el coche se para en seco. Se acabó. Es una imagen brutal. La idea de que sin esa conexión de arriba estamos literalmente parados. Por mucho que empujemos o giremos el volante, no vamos a ninguna parte. Y que nuestro único trabajo en realidad es mantener esa varilla bien conectada. Ese es el punto. Para cumplir nuestra función con el corazón adecuado, necesitamos esa conexión constante con una fuente de energía superior. Sin ella, estamos desconectados, actuando desde nuestro ego, nuestra ira o nuestro miedo. Y entonces, incluso con las mejores intenciones, nuestras acciones pueden acabar generando más caos. La clave no es el esfuerzo, sino la conexión. De acuerdo, creo que todas las piezas encajan. Si hacemos un resumen, la historia de Yosef, vista a través de estas fuentes, es muchísimo más que un relato de traición y reencuentro. Es una lección profunda sobre cómo la verdadera humildad no es encogerse, sino asumir la propia responsabilidad. Es también una reflexión sobre cómo la intención del corazón, esa conexión con un propósito mayor, es lo que define el resultado final, mucho más que los actos en sí. Y nos enfrenta a la dura realidad de que nuestras decisiones dejan una marca imborrable, que no hay vuelta atrás. Y sobre todo, nos muestra que es posible redimir un pasado doloroso, no intentando borrarlo, que es imposible, sino cambiando nuestro entendimiento sobre él. Yosef consigue transformar el «vosotros me vendisteis», que es una acusación, en «Elohim me envió», que es una reinterpretación que abre al futuro. Convierte su mayor trauma en la base para la salvación de su pueblo. Es una alquimia increíble. Y eso nos deja con una reflexión final. Los textos que hemos analizado sugieren que cada persona tiene un propósito específico, casi como si nuestro nombre estuviera escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Si aceptamos esta idea, la de que cada vida es un trazo único e imborrable sobre el papel, una manifestación de una voluntad que nos trasciende, la pregunta que queda flotando es: ¿qué significa vivir conscientemente sabiendo que cada decisión que tomamos no solo define nuestro futuro, sino que tiene el poder de reinterpretar y dar un nuevo sentido a todo nuestro pasado?